Buenas noches a todas y a todos. Me presento, soy la doctora Débora Díaz y me acompaña la doctora Natalia Rubino. Ambas somos coordinadoras departamentales del estudio Leguizamón Rodríguez. La doctora Rubino se especializa en Derecho Civil y yo me especializo en Derecho de Familia. Y hoy el tema que vamos a tratar es cómo el aislamiento social preventivo y obligatorio, digamos, condicionó o modificó el tema de la cuota alimentaria. ¿Verdad, doctora? Exacto, buenas noches, ante todo. Sí, exactamente. En esta charla del día de hoy lo que vamos a tratar es cómo el aislamiento social preventivo, ¿sí?, va a influir en la segunda vertiente que habíamos en un momento, en un principio planteado, que es en la cuota alimentaria, ¿sí? Ya vimos, modificó o tuvo relación directa en el régimen de comunicación, y hoy vamos a tratar el tema de la cuota alimentaria, ya Exacto. sea la reducción o la ampliación, dependiendo del caso en el que, bueno, obviamente nos situemos. Exacto, digamos que este aislamiento en lo que fue prolongándose esta continua prórroga de, digamos, de esta digamos, excepcionalidad en cuanto a la pandemia, hubieron situaciones en las que, digamos, las personas por una cuestión económica no podían sostener su hogar, porque bueno, no es lo mismo, digamos, tener una rutina en donde por ahí muchos de los niños, niñas y adolescentes comían en los colegios y ahora, digamos, hay que economizar en la casa porque comen en su hogar, o sea, no es lo mismo. De hecho, digamos, por alimentos solamente, y quiero, digamos, esto conceptualizar porque no lo quiero encasillar, el código lo define a los alimentos no solamente como la comida, sino también como la vestimenta, Exactamente. el esparcimiento, hay un montón de situaciones atinentes a ese niño, niña y adolescente que comprende el alimento, ¿no? La habitación. Entonces, todo lo correspondiente a ese niño, niño, adolescente es que el código regula y lo trata como alimentos, ¿no? Que lleva esa palabra. Entonces, muchas de las personas, hay fallos, hoy de hecho es una charla un poco más práctica porque queremos traer casos reales en los que, digamos, la gente puede verse, por ahí puede verse ilustrada o puede verse reflejada ante su situación y saber qué hacer. Porque, de hecho, hubieron fallos, digamos, en esta época de aislamiento en la que la gente pedía alimentos provisorios. Entonces decía, bueno, ante esta situación económica, digamos, digamos, no es lo mismo tener una rutina en cuanto a la economía que se tiene y verse afectado por este aislamiento. Hay muchas personas que han perdido su trabajo, hay otras que no pueden trabajar porque justamente no tienen, digamos, esa excepcionalidad en estos decretos. Entonces, ¿qué pasa con ese progenitor que tiene que seguir manteniendo el nivel de vida de sus hijos? Entonces, una de las herramientas fue solicitar estos alimentos provisorios. Entonces, perfecto, el juez digamos, en esos casos ha dado lugar, de hecho, ha habilitado feria para que se pueda tratar estos temas urgentes, porque estamos en una situación en la que la justicia realmente estaba de guardia, o sea, era una feria extrajudicial, con lo cual solo trataba temas urgentes, entonces había que pedir una Y donde los solicitud. gastos siguen corriendo. Exacto, entonces había una solicitud de habilitación de feria judicial para poder tratar estos temas urgentes. Entonces uno de los temas urgentes era el tema de los alimentos. Entonces, ¿qué pasaba con esa progenitora que solicita, digamos, los alimentos porque ella no podía trabajar porque era una paciente de riesgo y de hecho tenía a su cargo 4 niñas y necesitaba, digamos, darles de comer, básicamente. El juez lo que hizo fue, digamos, determinar una cuota por alimentos provisorios hasta tanto se pueda definir los alimentos definitivos. Pero ¿qué pasa? Definitivo. El tema, claro, el tema no es que el tema de la fijación de la cuota, no era solamente ese el problema, sino cómo los notifico.
porque digo, o sea, la oficina de notificaciones está cerrada. Entonces, ¿cómo hago para notificar a la otra parte que me tiene que pagar? O sea, que tiene que empezar a pagar esos alimentos provisorios. ¿Qué hizo la justicia? ¿O qué entendió, digamos, qué entendieron los jueces? Empezaron a utilizar esos medios virtuales por los cuales se podían notificar. Entonces decían que había una cuestión de procedimiento, ¿entendés? En el que las medidas que se empezaron a tomar, empezaron a utilizar esas herramientas tecnológicas, como el WhatsApp. Entonces, la famosa notificación por WhatsApp. Entonces, ahí tenemos, sí. Perdón, algo que se veía como hasta algo remoto, ¿sí? Hasta impensado, cómo notificar a la otra parte por WhatsApp. O sea, trajo un cambio bastante importante. Exacto, porque empezaron a flexibilizar estas normas de procedimiento, ¿no? Porque las normas del proceso en cuanto a las notificaciones son muy rígidas. El código procesal, digamos, no está previsto esta modalidad virtual, con lo cual esta modificación trajo como, digamos, el aislamiento, trajo como consecuencia esta implementación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que decía la jurisprudencia, y en varios casos, no solamente en el de alimentos, sino también de violencia, ha dicho como que hay que priorizar estos derechos. Digamos, esta cuestión de al no notificar de manera tradicional, no se puede vulnerar los derechos en definitiva que están en juego, ¿no? Uno es que esos niños, niñas y adolescentes tengan para su sustento y el del padre de su derecho de defensa, ¿no? Ese progenitor notificado que tenga su derecho de defensa. Entonces, habilitó esa notificación por WhatsApp que fue a cargo, digamos, del juzgado, fue por intermedio del oficial público y, digamos, fue notificado efectivamente de estos alimentos provisorios. De hecho, nosotros en el estudio tenemos algunos casos en los que también solicitamos alimentos y en esta solicitud de habilitación de feria planteamos esos fallos para, como antecedentes, digamos, que se instalaron para poder solicitar esa habilitación para que efectivamente se pueda tutelar ese derecho, que es el de ser alimentado. Siguiendo, digamos, con estas situaciones en cuanto a los alimentos, estamos hablando de casos en los que se iniciaron esos alimentos provisorios cuando la provincia de Buenos Aires estaba en esta feria extraoficial. Ahora, digamos, está trabajando y se hace de manera virtual. De todos modos, la notificación se sigue pidiendo por WhatsApp porque justamente no está trabajando como trabajaba anteriormente y de hecho hay una serie de modificaciones. Exacto. En cuanto a estos casos en los que ya había fijada una cuota alimentaria, ¿qué pasa con estos casos? Porque en definitiva, digamos, las situaciones son las mismas, digo, digamos, hay una cuota, pero ¿qué pasa cuando el otro progenitor tiene problemas en su trabajo o no puede, digamos, ir a trabajar o no puede sustentarse y yo sigo pasando, digo, la misma cuota? ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿No? Porque, digo, o sea, o sea, yo cumplo con el derecho, digamos, yo cumplo con esa obligación de pasarle la cuota, pero al otro progenitor no le estaría alcanzando. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Claro, porque de hecho, el progenitor que convive, ¿sí? Que está a cargo del cuidado personal del adolescente, puede verse, como bien decía usted, doctora, verse modificado su entrada de dinero que tenía de forma habitual, ya sea porque no puede o no está en condiciones de realizar, ¿sí? El trabajo que venía desarrollando, ¿no? Incluso lo hace, pero con una reducción hasta incluso del salario, porque no sería ni el primero ni el último caso en donde siguen realizando la actividad, lo que determina es una reducción del sueldo. Entonces, claramente este progenitor que está a cargo de este niño, niña o adolescente, va a verse perjudicado con esta modificación. Entonces, lo primero que plantea es decir, bueno, a ver, si el otro progenitor no conviviente, que está a cargo también, ¿sí? De esta responsabilidad en cuanto a la apoyo, es decir, bueno, modifiquémosla, por lo menos mientras lo que dure este aislamiento, ¿para qué? ¿Para beneficio de la progenitora madre? No, claramente no, sino en beneficio
de este niño, niña o adolescente, porque como bien mencionábamos al principio, estos siguen corriendo, está bien, el niño, niña o adolescente no asiste a un colegio, pero la cuota hay que pagarla, ¿sí? A ver, muchos hablan mencionaba usted con el tema del esparcimiento. Claramente los nenes no van al club, no van, pero los gastos de las cuotas mensuales siguen corriendo, hay que pagarlo, ¿sí? Entonces, lo que se plantea con el tema de la cuota alimentaria son dos corrientes. Una donde, bueno, obviamente este progenitor del cuidado personal solicita, ¿sí?, el aumento, la modificación de la cuota alimentaria, y otra del otro lado donde el progenitor no dice, bueno, a ver, si no estás teniendo los mismos gastos, entonces reduzcamos esta cuota. Si sabemos que el niño, niña o adolescente, en caso el hijo de ambos, no realiza determinadas actividades, ya no va a determinado lugar, no sale, entonces no se le compra ropa, no sé, o sea, hay mil ejemplos que tenemos del otro lado de padres que se presentan para solicitar la reducción de la cuota alimentaria. Exacto. Exacto, o sea, estas dos situaciones en las que vemos que por ahí esto, como decía la doctora, era una ayuda económica, digamos, una de las cosas que decía la jurisprudencia era que, digamos, el otro progenitor, que si bien pasaba la misma cuota, si podía equilibrar, digamos, la situación a sabiendas que por ahí ese niño iba a pasar el aislamiento en un solo domicilio, podía reforzar esa cuota alimentaria como una ayuda hacia el otro progenitor, porque en definitiva ese dinero no es para el progenitor, como bien mencionaba la doctora, sino para ese niño, niña y adolescente que por ahí genera un poco más de gastos respecto a estar en la casa por una cuestión de alimentación, por una cuestión de incluso hasta actividades que puede hacer extracurriculares, que pueden ser vía web, que tranquilamente se puede dar. Exacto, y perdón, hay casos en donde también se vio modificado por común acuerdo el régimen de comunicación, entonces este niño adolescente ahora pasa más días en la casa donde obviamente tiene su centro de vida, está bien, por acuerdo de los padres muchas veces, pero genera un gasto extra para esta persona que tiene el cuidado personal de este niño. Exacto, exacto. Porque entonces, no es lo mismo tener gastos pensados para 15 días, que es cuando lo tiene, y 15 días cuando lo tiene otro progenitor, que tenerlo ahora. Todo. Entonces, hay que ser consciente de los dos lados, ¿no? De las dos partes que claramente van a ver ese tire y afloje de este número, de este valor de cuota. Pero bueno, me gustaría escuchar algunos casos que han llegado. Incluso cuando plantea el tema de la reducción, como dijo usted, doctora, hay como una postura en la que, claro, hoy si se modificó ese régimen de comunicación, es decir, si ese menor va a estar una semana en una casa y una semana en la otra, hubieron casos en los que decían, bueno, pero si va a estar una semana conmigo, entonces yo necesito que esa cuota alimentaria para realmente poder asistir a estos gastos se reduzca a tal fin de que yo me estoy haciendo cargo de ese niño durante esa semana, con lo cual voy a tener un gasto adicional al que por ahí podría sacarlo de esa cuota alimentaria, ¿no? Una de las posturas, esta es la que planteaba Belucio, y decía que podía plantearse una modificación en cuanto a la cuota porque podía haber una reducción por estos gastos adicionales que tenía el padre no conviviente. Entonces hay que ver ese caso en particular, cómo se plantea y si el juez realmente va a dar lugar a este tipo de situaciones. Por ahora, digamos, en esta reducción no vimos situaciones en las que dieron a lugar esta reducción por esta cuestión. Al contrario, diríamos que los jueces de familia son rigurosos en cuanto al cumplimiento. Y porque la mayoría de los casos que han llegado y que se han podido tener acceso, lo que se prioriza, lo que los jueces priorizan, es el principio de solidaridad familiar. ¿Qué quiere decir esto? Es que el juez lo que va a poner es, a ver, la parte que se está viendo perjudicada, ¿sí?, en cuanto a lo económico, necesariamente debe contar con la ayuda, con la ayuda del otro progenitor que puede soportar este gasto. Estamos hablando claramente de dos progenitores que se encuentran en diferentes situaciones, ¿sí? El perjudicado y la otra que
puede seguir con su vínculo laboral sin ningún tipo de problema y entonces puede soportar este gasto extra. ¿Sí? Y obviamente, bueno, mientras dure lo que es el aislamiento. Exacto.